estamos con la doctora de la casa, la doctora Cintia Liceras, que hoy nos trae un tema espectacular, porque se quedó esto en el tintero, doctora, del programa pasado. Habíamos preguntado qué es todo esas imágenes que veíamos y quedó pendiente hablar del tema láser, porque es la innovación hoy en la medicina. Sí, en realidad el láser se usa en medicina hace más de 60 años. Ajá. En odontología hace más de 50. Entonces, lo que nosotros, y en Paraguay estamos en odontología usando hace bastantes años, mucho más de 10. Entonces, pero sin embargo sigue siendo un tema poco conocido en el ambiente del paciente y también entre los profesionales, ¿verdad? Entonces, hoy lo que quisimos hacer es traer a mostrarles qué es lo que nosotros hacemos, qué es el láser. El láser, la palabra láser es un acrónimo del inglés que significa luz amplificada por la emisión de una radiación. Ajá. Esa luz, hoy todo es láser, el puntero láser, el copiador del supermercado, como el láser, sí, señora. Todo es láser, ¿verdad? Solamente que este láser que utilizamos tiene una cierta longitud de ondas, una cierta potencia, digamos, que tiene la capacidad de actuar sobre el tejido humano. Y no solamente sobre tejidos blandos, tejidos duros, actúa sobre los dientes, sobre nervios, articulaciones, en fin. El láser no solamente, esto es solamente aplicado a la odontología, lo que hablaríamos, pero realmente el láser se aplica en todas las ciencias médicas, en la industria, en todo. Si hoy estamos sin usar láser es porque estamos desfasados con el tercer milenio, realmente. Es un elemento más. El láser no cura, el láser lo que ayuda es a desinflamar más rápido, a cortar los procesos inflamatorios, a regenerar más rápido el tejido. La calidad de células que se reproducen como consecuencia de la aplicación del láser en el organismo son de mejor calidad. En fin, hay una serie de beneficios de los que nosotros justamente queremos aprovecharnos para mejorar también el servicio que nosotros damos a los pacientes. Excelente. ¿Tenemos algunas imágenes? Sí, podemos ir mostrando para mostrarles un poquitito que el láser es una luz que al compararse con una luz natural, la diferencia y la ventaja es que esta es unidireccional, es monocromática, desde el momento en que sale emitida desde la punta del equipo hasta que llega a penetrar en el organismo, tiene la misma potencia, la misma fuerza, entonces eso no se debilita y ahí podemos ver en esa imagen central de que ese es un corte de lo que es nuestra piel, nuestro tejido, digamos. Entonces, la parte más superficial, la epidermis, la dermis, ver un poquitito hasta dónde nosotros penetramos con el láser. Excelente. Y el láser tenemos de diferentes, tenemos un láser rojo que es visible y un láser infrarrojo que no es perceptible al ojo humano, pero de todos modos para utilizar estos aparatos tenemos que usar tanto el paciente como el operador gafas de protección porque son sumamente nocivas si es que son aplicadas directamente sobre el ojo humano. Excelente. Es una de las grandes contraindicaciones. Y acá para mostrarles un poco de que el láser se puede utilizar en piel, en mucosa, en tejidos dentarios, en los implantes. Siempre había un tema que se decía de que el láser, que los implantes eran rechazados y una serie de cosas. Cuando nosotros tratamos a un paciente con láser antes de hacerle la cirugía del implante, el hueso va a estar en mejores condiciones porque va a estar mucho más irrigado, que es lo que necesita justamente el implante para poder prender, digamos, ¿verdad? Es una de las ventajas. Se usan tejidos blandos, tiene diferentes penetraciones, porque de acuerdo a lo que nosotros queremos, si queremos trabajar sobre la piel nomás, vamos a usar un tipo de luz. Y si vamos a penetrar en mayor profundidad dentro de tejidos blandos o a nivel de articulaciones, que ya está mucho más metido, o a nivel de hueso. La siguiente. Sí, tenemos más placas. Tenemos más placas. A ver la siguiente, por favor. Sí. A ver. Es para mostrar un poquitito cómo el láser se usa en todas las especialidades. Hay cirugías oftalmológicas, tratamientos, los otorrinos utilizan, se usa en fisioterapia, en estética. Nosotros, hoy día ahí hay una imagen de una faja, esa es una faja láser
Mira. Sí, es una faja láser que se utiliza en todos los tratamientos corporales porque ayudan a quemar grasas y también tiene unos dispositivos que hacen al mismo tiempo un drenaje linfático. Y en la otra imagen estamos trabajando sobre músculos que están debilitados y que necesitamos volver a recuperar la tensión para que eso pueda mejorar y le dé un mejor aspecto al paciente que está recibiendo una rehabilitación odontológica, por ejemplo. Y en la siguiente placa, la siguiente, a ver, ¿qué tenemos? En la siguiente tenemos para mostrarles de que en odontología usamos todos los días. Estos, por ejemplo, son casos muy graves de herpes. Mira. De herpes, una paciente que tiene permanentemente tenía erupciones del herpes y le duraban muchísimos días. Eso hace que deje de trabajar, un aislamiento, un dolor muy intenso. Entonces el láser hace un acortamiento de ese proceso y lo que nosotros logramos es de que esto que puede llevar a 15 días aproximadamente, el proceso lleva 3 o 4 días, se recupera y lo más importante es que se produce una inmunización al paciente. Ajá. Y la siguiente y última plaquita, a ver, por favor, es para indicar un poquitito lo que habíamos hablado días pasados y nos quedamos con las ganas, que era la pulserita esta. Y bueno, este tratamiento. ¿Y vos trajiste hoy, doctora? Hoy yo traje esa pulsera. Quiero mostrar en esta placa, antes de mostrar esto, de que lo importante es que nosotros, para trabajar con el láser, primero tenemos que saber exactamente qué es lo que vamos a tratar. Hacer, como siempre decimos, un buen diagnóstico, saber dónde vamos a utilizar, si es sobre tejido, sobre qué tipo de tejido. Ahí vamos a seleccionar el tipo de luz y lo más importante es el drenaje linfático cuando se trabaja con el láser. Y para eso vamos a mostrar un poquitito. Yo traje la aparatología. Excelente. Y acá vamos a mostrar. Vamos a poner es una pulserita. Oh, sí, me encanta. Es una pulsera que vamos, vamos a aplicar. Para que no le pase nada. Sí. Pero te vas a poner un anteojo de protección, unas gafas y yo también. Las gafas porque la luz del láser es muy potente. ¿Qué hace esto, doctora? Esto, cuando usamos en odontología, usamos prácticamente en todos los casos de procesos largos o procesos infecciosos, en los casos de contracturas musculares, y lo que hacemos es aplicar, tiene un broche y se conecta, y lo que hacemos es aplicar sobre la arteria radial y hacemos la selección de la luz para que podamos tener... ¿No me va a doler esto? No te va a doler nada, al contrario. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Vamos a estar aplicando luz láser allí, ¿verdad? Y lo que hacemos es... no sé si se puede observar, nosotros tenemos las gafas oscuras, pero no se ve mucho. Esto es luz láser directamente aplicado, no invasivo, es un tratamiento no invasivo. Se aplica sobre esa arteria que es la que está más superficial en el organismo y que ayuda a eliminar los radicales libres que tenemos en el cuerpo como consecuencia del estrés, de las infecciones y una serie de cosas. Espectacular. Entonces, para poder hacer esto y para que tenga beneficios, tiene su tiempo, tiene varias sesiones. Y bueno, entonces mientras el paciente está sentado en el sillón odontológico tratándole con alguna afección odontológica, estamos haciendo esto para desinflamar más rápido. Nos va a ayudar a que todos los procesos infecciosos principalmente puedan ser excelentes.